Muy buenas, bienvenidos a las entrevistas de Teleganés. Hoy vamos a tratar de un tema muy interesante, mucho para sobre todo aquellos que son emprendedores o son inquietos en cuanto a buscarse la vida para tener una profesión de futuro. Y lo hacemos hoy desde el campus FP aquí en Leganés y al que, bueno, pues vamos a intentar desgranar todo lo que conlleva todo este tipo de campus para el beneficio de todos, y para ello quiero presentar a Vanessa de Aro, que es la coordinadora de contenidos, a la que le doy las buenas tardes. Bueno, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Un placer estar aquí con vosotros y para presentar un poco más qué es Campus FP, que vosotros estáis aquí muchos días, y bueno, para contaros un poquito de la FP ahora que estamos en este periodo de búsqueda de estudios y estas cosas. Bueno, la verdad es que cada vez las tecnologías es el futuro. Sí. Y evidentemente nos tenemos que ir pues reciclando y poniéndonos a punto para que podamos optar a cualquiera de los empleos que últimamente pues van surgiendo y que están relacionados con esas nuevas tecnologías. Hoy en día no se nos escapa a nadie que el hecho de estar en redes sociales implica el saber un poco de cámara, de hacer de montaje, de hacer una serie de trabajos que, por supuesto, nos pueden permitir el que, si lo hacemos bien, lo estudiamos en Campus FP, podamos también diversificarlo y ser nuestro propio negocio, de cierta manera, ¿no? Claro, la FP yo creo que en eso tiene como un plus que quizás la universidad no tenga, ¿no? La FP se ha sabido adaptar muy bien a todas las inquietudes y a todas las cosas nuevas que han surgido en la sociedad. Ha sido pionera en muchas cosas y yo creo que en esta adaptación de contenidos, en esta adaptación a la realidad, la FP ha ido bastante por delante. Las nuevas tecnologías se han utilizado siempre. Nosotros desde Campus FP hace mucho que además apostamos porque todos nuestros materiales, todos los ejercicios, apostamos mucho por temas de tenerlo todo en nube, que ellos aprendan a trabajar con aplicaciones, que aprendan a manejarse en este universo tecnológico, que en el que además ellos y ellas son nativos. Nosotros hemos tenido que aprender de otra manera, pero ellas no han tenido que aprender, lo tienen un poco más ahí, más en su piel. Pero sin nunca dejar de lado toda la parte de aprendizaje en valores, aprendizaje significativo. Tienen que aprender las tecnologías, pero todo lo que hay detrás, también saber manejarlas bien, que yo creo que eso es importante. Pero los ciclos tecnológicos en FP están teniendo muchísima empleabilidad. Son uno de los ciclos que mayor empleabilidad tienen, que yo creo que eso también es una cosa que las familias tienen que conocer, ¿no? La FP tiene mucha empleabilidad. ¿Cuáles son los contenidos oficiales que vamos a encontrar en Campus FP, esas metodologías activas y participativas? Pues, nosotros, como somos un centro oficial, los contenidos nos los marca el Ministerio, nos lo marca pues, las consejerías. Nosotros estamos en Madrid, pues la Consejería de Educación de Madrid. Pero lo que hemos hecho es, a esos contenidos que vienen marcados, que vienen especificados, lo que hacemos es darles metodologías activas. ¿Esto qué quiere decir? Que el propio alumno, la propia alumna, sea el que va a marcar su ritmo, el que va a aprender a realizar las cosas, aprender a hacer esas cosas. Es muy importante que ellos, cuando van a las prácticas, cuando se desenvuelvan en el mercado laboral, tengan la absoluta certeza de que lo que saben hacer, lo saben hacer, lo tienen aprendido y lo tienen muy imbrincado en su práctica profesional. Estas metodologías activas, debates en clase, aprender a explicar las cosas, a presentar dosieres, a explicarle al profesor. Hacemos una parte de clases invertidas, ¿no?, en el que el profesor da unas ideas y son las alumnas y los alumnos los que tienen que investigar y ver qué hay esas ideas y cómo desarrollarlas en clase. Yo creo que les favorece un aprendizaje significativo mucho más práctico a la hora de llegar al trabajo, que es lo que ansiamos todos al final, pues formarte y llegar a una empleabilidad futura. Ahora estamos pasando por unos momentos un tanto difíciles y a mí me gustaría saber cómo os habéis adaptado a esos cambios que han habido, sobre todo por el tema de la pandemia, y los habéis adaptado para que se pueda estudiar en Campus FP. Pues fue muy rápido todo. Lo que pasa es que veníamos yo creo que con un bagaje aprendido, como he dicho antes. Ya habíamos apostado por trabajo en nube, por utilizar Classroom, por utilizar plataformas virtuales, y ese cambio nos fue como casi muy orgánico. Sí que es verdad que lo diferente fue tener a todas las chicas y a todos los chicos en clase y de pronto tenerlos en casa. Ese cambio de ambiente también marca un poco, ¿no? Tienes que adaptarte a las circunstancias de cada uno, tienes que adaptarte a que no todas van a tener las mismas posibilidades de conectarse, las mismas posibilidades de tener el ordenador, todo ese tipo de cosas de ámbito familiar, pero fue una adaptación muy rápida.
Y más que adaptar nuestra metodología, lo que adaptamos fueron los ambientes. Los profesores y las profesoras hicieron un máster en muy poquito tiempo de cómo poder adaptar todos sus contenidos y poderlos subir rápido, y fue francamente rico. Con toda la dificultad que tuvo, fue francamente rico para las chicas, para los chicos y para nosotras. Y este año lo que hemos hecho es apostar mucho por la presencialidad. Sabemos que fue una adaptación buena lo que hicimos en las clases virtuales, pero también pensamos que este año tocaba tocar, valga la redundancia, practicar, aprovechar todas las herramientas y todos los materiales. Y este año hemos hecho una apuesta muy grande por la presencialidad 100% en Campus FP. Y yo creo que nos ha venido bien a todos volver a vernos. ¿Y cómo va a evolucionar en los próximos meses y años la formación profesional? ¿Cómo lo ves tú? Para mí va increciendo, lo hemos visto en todo este tiempo. Hemos pasado de tener un número de alumnos significativo a tener casi el doble y el triple en muchos de los centros. La FP por fin se ha convertido, yo creo que los padres y las madres, teniendo todavía una visión un poco de que es como la opción B, pero cada vez más investigan, buscan qué es lo que les ofrece la FP. Y yo creo que cada vez más, sobre todo en los ciclos de grado medio, para mí es una cosa que va a ir como subiendo, los ciclos de moda, los ciclos de imagen y sonido, los ciclos de DJ que llamamos nosotros porque le han puesto el DJ en medio y por acortar siempre ponemos lo de técnico en vídeo DJ, pero son auxiliares de imagen y sonido, los ciclos de sistemas microinformáticos. Para mí los grados medios van a ser los grandes, los que van a aumentar más y los grandes como sostenedores, ¿no? Les van a abrir muchísimos campos a los grados superiores. Y luego otro de los futuros es que la FP y la universidad yo creo que van a por fin un poco convivir juntos, ¿no? Ya no vas a tener que optar por una cosa o por otra. Yo le auguro un grandísimo futuro a la FP, sobre todo en la parte tecnológica que dices tú. De todas formas, las estadísticas nos dicen que los que más empleo encuentran son los que vienen de la formación profesional. Sí, es que al final yo creo que las empresas, los empleadores, llamémosle un poco, incluso los que quieren ser propios trabajadores suyos, lo que decías tú, emprender y aprender, yo creo que encuentran en la FP cables a tierra. O sea, al final uno hace un ciclo de laboratorio y todo el tiempo está trabajando en el laboratorio, está haciendo las prácticas, está en el entorno laboral real que después va a hacer fuera. Y yo creo que esa es la parte rica que tiene la FP. Y luego también, no nos olvidemos, hay ciclos, imagen y sonido fue muy pionera en FP, hay muchísima gente que lleva trabajando mucho tiempo que salió de la FP y ellos crean sinergias de trabajo, ¿no? Pues aprenden a trabajar los de sonido con los de REA, los de laboratorio con los de técnico de emergencias sanitarias, y todas esas sinergias de trabajo yo creo que luego se trasladan a la empresa. Yo creo que por ahí va a surgir ahí ciertos temas bastante más significativos a la hora de que los chicos y las chicas no lo vean como el plan B. Y luego otra cosa importante es que por fin la FP va a tener como posgrados, por así decirlo. Y eso también le va a favorecer el que esté casi en igualdad de oportunidades que en la universidad. Y en cuanto a la didáctica, práctica docente, ¿qué nos puedes decir? Nosotras tenemos la suerte de que tanto profes nuestros como alumnos vienen con muchas ganas de eso, de tocar, de aprender y de que todo sea muy práctico. Entonces nosotros hacemos una mezcla entre toda la parte práctica, toda la parte teórica, creando referencias, tienen que tener la base teórica, que a veces parece que la FP estamos siempre haciendo cosas y que la base teórica nos la dejamos de lado. No, tenemos nuestras clases teóricas para que ellos afiancen contenidos, afiancen conocimientos, pero para que todo eso lo puedan poner en práctica. Entonces la didáctica docente es mucho más cercana, basada fundamentalmente en la práctica, con contenidos muy creativos y que fomentan sobre todo la creatividad, la participación, el trabajo en equipo. Súper importante que aprendan a trabajar en equipo, les cuesta mucho y tienen que aprender. Al final en una empresa estamos todos conectados, tienes que trabajar con tu jefe, con tu compañera, con tu compañero, discutir ideas, y yo creo que toda esa parte de herramientas de comunicación las trabajamos mucho y los docentes favorecen mucho esa manera de trabajar. Pues viendo que trabajáis mucho con el aprendizaje basado en proyectos, realidades, bueno, pues es algo que es sin duda muy importante para todos aquellos que están estudiando. Y si hablamos de la formación en valores, ¿qué diríamos? La formación en valores parece que a veces queda un poco como relegada, parece como a la primaria, infantil, ¿no? Aprendemos a los compañeros, a comunicarnos, tal. Eso es importantísimo en toda la vida profesional. Y sobre todo hay valores que se tienen que trabajar todo el tiempo. Trabajamos transversalmente temas de igualdad de género, todavía son pequeñitos, por así decirlo, cuando vienen. Tienen
15 años, 16, están en mucho periodo de formación y de formación de muchas cosas y de descubrimiento. Pues trabajamos mucho temas de igualdad de género, muchos temas de diversidad, incluso de diversidad funcional. Tenemos alumnado con dificultades que ha desarrollado todo su grado sin dificultad, porque ha tenido adaptaciones de las herramientas, de los instrumentos. Entonces, toda esta parte hay que trabajarla. Ellos tienen que salir a un mundo que cada vez es más diverso, que tiene que ser cada vez más igualitario y tienen que tener eso como muy en la piel, ¿no? Después lo pondrán en marcha o no, que eso será otra cuestión, pero sí que es verdad que trabajamos mucho desde muchos puntos de vista eso, ¿no? Que aprendan a mirar con otros ojos, y eso es importante. Antes hablábamos y decíamos que, bueno, pues las estadísticas están diciendo que la formación profesional tiene mucha más salida a nivel laboral que una licenciatura. ¿Sigue siendo esa expectativa la que nos dan esos datos? ¿Sigue en la actualidad siendo así? Sí, tiene mejor empleabilidad que la universidad, quizás también porque sus años formativos, su periodo formativo es más corto, por lo tanto también eso es importante, ellos van cogiendo práctica mucho antes y entonces los datos así lo valoran, ¿no? Que los muchachos y las muchachas que salen de FP encuentran trabajo en menos tiempo. Y también hay ciclos, y hay uno que es como muy estrella, que es, por así decirlo, de lo de estrella, no quiero quitar yo peso a ninguno, pero toda la parte de informática, desarrollo de aplicaciones multiplataforma y tal, están con una empleabilidad casi del 100% a la que salen. Eso también hay que ponerlo en valor porque no suele ser lo habitual. Hay un estudio realizado por Educa 2020 y a más de 19.000 familias que indica que la imagen, la FP, sigue siendo fundamentalmente negativa en ciertos aspectos. ¿Qué medidas es preciso tomar para cambiar esta imagen de que muchos la valoran menos que, por ejemplo, la universidad? Yo creo que tenemos, sin querer, por tradición y por educación, como los itinerarios formativos muy establecidos, ¿no? Uno estudia la secundaria, estudia el bachillerato, va a la universidad y de ahí desarrolla su futuro. Y no hay muchas veces alternativas a eso, pero ni siquiera desde los colegios, o sea, como que va todo muy dirigido a ese itinerario formativo. Y las familias lo ven como el itinerario, llamémoslo normal, el habitual. Cuando un chico o una chica dice que quiere salirse de ahí, les da como más vértigo. Piensan que no es el itinerario adecuado, porque nos han dicho que todos tenemos que ser universitarios, que todos tenemos que tener bachillerato, bueno, y eso es una cosa que está muy arraigada. Cuando tú les explicas a los padres que no, que tienen una verdadera alternativa al bachillerato estudiando un grado medio, porque van a seguir el itinerario pero por un camino paralelo, y les explicas las virtudes, también les cuentas algunos defectos, que tiene pocos pero alguno tiene, ¿no? También de la FP, les cuentas cómo ellos van a avanzar de manera paralela y cuál es su futuro, yo creo que lo ven de otra manera. Pero creo que parte mucho porque desde las escuelas, desde la primaria, desde la ESO y desde el bachillerato, se dé el mismo peso al bachillerato que a la FP. O sea, esa sería como la gran potencia que tenemos, que desde los coles, cuando un muchacho termina la ESO, fuera lo mismo ir a un sitio que a otro, porque le han puesto en valor las dos cosas, el bachillerato, la universidad y ese itinerario, como la FP media, la FP superior y la universidad, porque además una cosa no quita la otra. O sea, tú puedes acabar tu FP e ir a la universidad después. Entonces, yo creo que cuando falta esa parte de orientación, ¿no? Porque además no todos estudiamos igual, no todos aprendemos igual, y no todas tenemos las mismas inquietudes. Hay gente que es más práctica, hay gente que más de coditos y le gusta esa parte más teórica, y yo creo que en esa adaptación al alumnado está una gran fortaleza, y quizás a las familias eso es lo que habría que explicarles, pero en los centros de estudio. La orientación académica y profesional es una asignatura pendiente en muchos centros educativos, ¿eso cómo lo veis? Eso es lo que te estaba comentando, o sea, quizás tenemos que poner, igual que nos ponemos las pilas con las leyes de educación, con los contenidos y qué vamos a dar, y hacemos adaptaciones de los libros y de los materiales, que es importante hacerlo porque no podemos estar estudiando con los mismos libros de hace 20 años, creo que esa parte de orientación, los profesores tienen que ser también orientadores, porque es el que mejor conoce al alumnado que tiene en clase. Al final, el profesor en clase sabe eso, el que estudia de una manera, el que le cuesta más,
el que es más disperso, y yo me considero de las dispersas, así que no lo digo con segundas, pero sí que es verdad que son los profesores los que deberían orientar y ver cuál es el camino. Esa falta de orientación yo creo que desde los centros educativos, públicos, privados, tendría que cogerse antes, ¿no? Cuando un muchachito ya estudia en la ESO, ver un poco por dónde ir. Yo creo que habría que ponerse ahí, ¿no? En esa parte, porque tienen que decidir cuando son jovencitas y cuando son jovencitos y no saben si ir para un lado o para otro, y yo creo que sería importante esa parte orientativa. Nosotras la hacemos mucho, cuando vienen los padres y las familias a visitarnos, la hacemos mucho, hablamos con los que vienen a vernos, les contamos cómo trabajamos. Muchas veces vienen pensando en un ciclo, pero resulta que a lo mejor en la cabecita tienen otro. Entonces yo creo que esa parte de orientación es muy importante, porque evitaríamos gran parte del fracaso escolar que hay muchas veces. Pues la verdad que es muy interesante, estaríamos aquí hablando horas y horas de algo tan importante como es el futuro de las personas laboralmente hablando y profesionalmente hablando. Pero bueno, vamos a concluir y yo sí te pediría que tienes tu cámara y que bueno, lanzaras un mensaje para que la gente pudiera venir a conocer Campus FP y que bueno, pues se animen a poder hacer alguno de los ciclos que vosotros tenéis y que sin duda le va a hacer que cambie su futuro. Pues os animamos desde Campus FP, tenemos un montón de centros, tenemos centros en Madrid Capital, tenemos centros aquí en Leganés, este es un centro muy pequeñito pero muy familiar y muy agradable de estudiar, tenemos un montón de ciclos de muchas ramas, imagen y sonido, marketing y publicidad, laboratorio, sanidad, y ofrecemos una oportunidad de estudiar lo que te apetece de una manera un poco diferente y con grandísimas posibilidades de trabajar en lo que te gusta. Y yo creo que hay que animarse, perderle el miedo a la FP y aquí estamos para lo que necesitéis, tanto las familias como el alumnado. Así que os esperamos en cualquiera de los centros. Pues Vanessa de Aro, coordinadora de contenidos de Campus FP, muchas gracias por estar con nosotros. Marcelo. Y aquí concluimos y os dejamos en estas entrevistas de Leganés. Hasta el próximo programa. Gracias.